¿Alguna vez te has preguntado qué grandes promesas del fútbol terminaron siendo grandes fracasos? Hoy te traigo una lista de jugadores que llegaron a la Liga Española con altas expectativas, pero que tristemente no pudieron cumplirlas. Al final del vídeo descubrirás quién se llevó el premio al peor jugador de todos los tiempos en los 90. Vamos con 15 jugadores que llegaron a la Liga Española como auténticas estrellas y terminaron estrellados. 15. René Higuita, Real Valladolid, 1991-92. Comenzamos este ranking con uno de los porteros más excéntricos y recordados de la historia del fútbol. René Higuita. El colombiano era una leyenda por sus atrevidas jugadas y su famoso escorpión, pero en su paso por el Real Valladolid las cosas no salieron como esperaba. En 1991, Higuita llegó a España tras ser una de las figuras más destacadas del fútbol sudamericano y con gran renombre por su participación en el Mundial de Italia 1990. Se esperaba que revolucionara la portería con su estilo único. Sin embargo, su estancia en la Liga Española fue todo menos exitosa. Apenas jugó 15 partidos y no logró adaptarse ni al fútbol europeo ni al estilo táctico del Valladolid. A pesar de su talento, su estilo arriesgado no encajó en la Liga, lo que lo llevó a regresar rápidamente a Sudamérica, dejando una huella más como curiosidad que como éxito. 14. Corentin Martins, Deportivo de La Coruña, 1996-1997. Seguimos con Corentin Martins, un talentoso mediocampista francés que llegó al Deportivo de La Coruña en 1996. Martins ya había destacado en la Ligue 1 y había sido internacional con Francia, lo que hizo que los aficionados de Riazor tuvieran grandes expectativas. Era visto como un creador de juego que aportaría magia al mediocampo del Superdeport, un equipo que venía de una época dorada. Martins nunca se adaptó completamente al fútbol español. Su impacto en el juego fue menor de lo esperado y aunque mostró destellos de su calidad, su rendimiento fue muy irregular. 13. Mo Johnston, Sporting de Gijón, 1991-93. En el puesto 13 encontramos a Mo Johnston, un delantero escocés que llegó al Sporting de Gijón en 1991. Johnston ya era conocido en Europa por su paso por el Celtic y el Rangers, donde había tenido mucho éxito. Su fichaje por el Sporting fue visto como una oportunidad para reforzar el ataque del equipo asturiano, pero lo que prometía ser un refuerzo de lujo pronto se convirtió en una gran decepción. Johnston nunca pudo adaptarse completamente al fútbol español, a pesar de que jugó 2 temporadas con el Sporting. Su capacidad goleadora quedó muy por debajo de lo esperado. Su falta de acierto frente a la portería y su bajo rendimiento en general lo convirtieron en uno de los fichajes más fallidos del club en esa época. ¿Estás disfrutando de este ranking? Si ya tienes tu propio candidato para el peor fichaje de los 90, déjalo en los comentarios. Nos encantaría conocer tu opinión. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más contenido sobre fútbol. Ahora volvemos con más nombres sorprendentes en esta lista. 12. Paulo Futre, Atlético de Madrid, 93-94. Paulo Futre es una leyenda del Atlético de Madrid, pero su segunda etapa en el club entre el 93 y el 94 no fue lo que los aficionados esperaban. El portugués había sido una pieza fundamental en el Atlético durante su primera etapa en los 80, llegando a ganar el Balón de Plata en 1987. Con su velocidad y habilidad, Futre era un jugador espectacular que enamoró a los hinchas rojiblancos e incluso ayudó al equipo a ganar la Copa del Rey en 1991. En su regreso al Atlético ya no era el mismo. Las lesiones habían comenzado a mermar su capacidad física y su explosividad ya no estaba al nivel que necesitaba para destacar en el fútbol de élite. La ilusión por ver al ídolo en su mejor forma se desvaneció rápidamente y a pesar del cariño que los aficionados le tenían, no pudo marcar la diferencia. Futre se retiró poco después de esta segunda etapa en Madrid, dejando un sabor agridulce en lo que fue su despedida del fútbol español. 11. Romerito, Barcelona, 1989-90. Romerito, el internacional paraguayo, llegó a Barcelona con un currículum impresionante, después de destacar en el fútbol sudamericano y ser considerado uno de los mejores jugadores del continente en los 80. El Barcelona decidió incorporarlo en 1989. Romerito había ganado la Copa Libertadores y la Copa América, por lo que las expectativas eran altas. Se esperaba que aportara experiencia y calidad al medio campo del Barça. Su paso por el club fue fugaz y decepcionante. Romerito no logró adaptarse al fútbol europeo ni al sistema de Johan Cruyff, quien era el entrenador del equipo en ese momento. Apenas jugó 7 partidos antes de regresar a su país, consiguiendo solo un gol. 10. Igor Korneyev, Barcelona, 1994-95. Igor Korneyev fue un fichaje un tanto extraño para el Barcelona en 1994. El ruso había brillado en el Español y su rendimiento le valió un traspaso al club vecino, el Barça. Korneyev era un centrocampista ofensivo con buen control de balón y técnica, pero su llegada al equipo de Cruyff fue una apuesta arriesgada. Aunque en el Español había tenido buenos momentos, el salto a un club de la envergadura del Barcelona fue demasiado grande para él. Korneyev nunca encajó en el estilo de juego del Barcelona. El equipo contaba con figuras como Hristo Stoichkov y Ronald Koeman, por lo que sus oportunidades
oportunidades fueron limitadas. Su paso por el Barcelona fue tan discreto que muchos aficionados ni siquiera recuerdan su tiempo en el club. 9. Robert Prosinecki, Real Madrid, 1991-94. Robert Prosinecki llegó al Real Madrid en 1991 como una de las grandes promesas del fútbol europeo. El croata había brillado en la Copa del Mundo Sub-20 en 1987, siendo uno de los jugadores más destacados de aquella generación dorada de Yugoslavia. Con su calidad técnica, visión de juego y capacidad para marcar goles desde media distancia, se esperaba que fuera un jugador clave para los blancos. Las lesiones se convirtieron en su peor enemigo. A pesar de su innegable talento, Prosinecki pasó más tiempo en la enfermería que en el campo. Jugó pocos partidos en sus 3 años en el Real Madrid y cuando lo hizo, no pudo alcanzar el nivel que se esperaba de él. Finalmente, en 1994 fue traspasado al Barcelona, pero su paso por el equipo blaugrana fue una gran decepción tanto para él como para los aficionados. 8. Javi Moreno, Atlético de Madrid 2001-2002. Javi Moreno era un delantero que venía de hacer una temporada espectacular con el Alavés, llegando a la final de la Copa de la UEFA en 2001. Su capacidad goleadora y su lucha incansable en el campo llamaron la atención del Atlético de Madrid, que decidió ficharlo con la esperanza de que fuera el delantero que necesitaban para regresar a lo más alto de la liga. Su etapa en el Atlético fue un desastre. Moreno no pudo repetir el nivel mostrado en el Alavés y su paso por el club fue más bien un fracaso. Apenas anotó goles y su confianza se desmoronó rápidamente. Al final de la temporada fue traspasado al Milán, pero su etapa en Madrid fue vista como una gran decepción. 7. Andrei Kanchelskis, Real Sociedad 2002-2003. Andrei Kanchelskis es recordado como uno de los extremos más veloces y habilidosos de los 90, especialmente por su paso por el Manchester United, donde brilló en la Premier League. Cuando llegó a la Real Sociedad en 2002, se esperaba que el ucraniano trajera experiencia y dinamismo al ataque del equipo. Tras una carrera exitosa en Inglaterra, las expectativas en San Sebastián eran altas, pero su paso por la Real fue muy corto y prácticamente insignificante. Kanchelskis se marchó sin siquiera anotar un gol para el equipo del norte de España. 6. Renaldo, Deportivo de La Coruña, 1997-99. Renaldo llegó al Deportivo de La Coruña en 1997 con la promesa de ser el próximo gran delantero brasileño en Europa. En esa época, los jugadores brasileños estaban en plena moda y muchos equipos europeos invertían grandes sumas para ficharlos. El Deportivo, que había tenido éxito con otros brasileños, pensó que Renaldo seguiría esa línea. Su rendimiento fue muy pobre y aunque jugó durante 2 temporadas, apenas logró marcar 2 goles. 5. Darko Pancev, Atlético de Madrid 1995-96. Darko Pancev es una de las grandes incógnitas del fútbol europeo. Ganador de la Bota de Oro en 1991 y una de las estrellas de la Estrella Roja de Belgrado. Llegó al Atlético de Madrid en 1995 como un delantero de élite. La afición esperaba que fuera el goleador que llevaría al club a pelear por los títulos. Pero su paso por el Atlético fue un completo desastre. Apenas jugó un puñado de partidos y no logró marcar ningún gol en la liga. Las expectativas generadas por su fichaje se desvanecieron rápidamente y Pancev fue transferido al año siguiente. Lo que parecía un fichaje de ensueño se convirtió en uno de los mayores fracasos de la historia del club. 4. Freddy Rincón, Real Madrid 1995-96. Freddy Rincón llegó al Real Madrid en 1995 como una de las grandes promesas del fútbol colombiano. Después de destacar en el Palmeiras y con la selección colombiana, el Real Madrid lo fichó con la esperanza de que se convirtiera en un mediocampista dominante en Europa. Su tiempo por el club fue bastante decepcionante. Su rendimiento fue muy irregular y tras solo una temporada fue traspasado. A pesar de su éxito en Sudamérica, su paso por el Real Madrid quedó marcado como uno de los grandes fracasos de la década. Número 3. Edwin Congo, Real Madrid 1999. Edwin Congo es quizás uno de los fichajes más inexplicables en la historia del Real Madrid. El delantero colombiano llegó al club en 1999 procedente del Once Caldas, pero nunca llegó a jugar un partido oficial con el equipo. A pesar de las expectativas que se generaron en torno a su fichaje, Congo no estaba al nivel del fútbol europeo y fue cedido a varios equipos sin éxito. Su paso por el Real Madrid se convirtió en una anécdota y nunca logró cumplir con las expectativas que su fichaje había generado. Es uno de los casos más claros de cómo un fichaje puede fallar incluso antes de debutar. 2. Zoran Filipović, Real Oviedo 1990-91. Zoran Filipović llegó al Real Oviedo en 1990 como un delantero experimentado y con gran trayectoria en el fútbol yugoslavo. El equipo asturiano buscaba un goleador que le ayudara a mantenerse en la primera división y Filipović parecía ser el hombre adecuado. Su historia por el Oviedo fue un fracaso total. Apenas anotó goles y su rendimiento fue muy por debajo de lo esperado. Filipović no pudo adaptarse al fútbol español y tras una temporada decepcionante dejó el club. Su fichaje pasó rápidamente al olvido. 1. C. Roberto, Real Madrid 1997. Cerramos este ranking con C. Roberto, quien llegó al Real Madrid en 1997 como una joven promesa brasileña. Tras destacar en el Portuguesa, el Real Madrid lo fichó con la esperanza de que se convirtiera en una de las estrellas del futuro. Pero su estancia en el club fue breve y sin brillo. Apenas jugó unos partidos antes de ser transferido al Flamengo. Curiosamente, C. Roberto se convirtió en una de las grandes figuras del fútbol mundial años después, con exitosas etapas en el Bayern de Múnich y el Hamburgo. Pero su paso por el Real Madrid quedó marcado como un fracaso rotundo.
Y así concluimos nuestro ranking de los 15 jugadores más decepcionantes de los 90 en la Liga Española. ¿Estás de acuerdo con este ranking? ¿Hay algún jugador que crees que faltó en la lista? Déjalo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal, dejar un like si disfrutaste del vídeo y activar la campanita para no perderte los próximos rankings y análisis del mundo del fútbol. Y recuerda que también estamos por Instagram y TikTok. Nos vemos en el próximo vídeo.